Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a www.entrecomillas.org. Su amigo Esteban Durán también le da la más cordial bienvenida aquí a este espacio a tiro de piedra para, pues a comentar la información que se generó hoy en la mañana, que se generó en todo el día. Y nos vamos así obligadamente con lo que casi despertamos todos los días con la información, con la conferencia de mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y en la que, por principio de cuentas, la pregunta que se le aventó inmediatamente fue, la elección ayer de Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual generó mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque no es nada más y nada menos que la esposa del empresario José María Riobó, pues un hombre muy ligado a Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y quien, él fue el que hizo el proyecto, las obras de los segundos pisos, que también fueron muy comentados, muy polemizados. Esta pregunta se le hizo de que si no habría conflicto de intereses el hecho de que esta fuera la esposa de este empresario, a que lo que Andrés Manuel López Obrador dijo: no hay ningún problema, ella es una mujer preparada, es una mujer que es intachable, lleva una carrera completamente limpia, y en ese sentido no vemos el problema de que ella sea la ministra. Dejó simple y sencillamente igualmente la duda abierta quedó, y lo que él siempre había pregonado en su campaña, que aquí no iba a haber ni cuotas ni cuates, incurrió en ese grave error, que ayer en la comparecencia de las tres doctoras, de las tres jueces encargadas de la justicia, aspirantes a ministras, estuvieron también Loreta Ortiz Alf y Celia Anaya García, quienes prácticamente fueron borradas de esas elecciones en la segunda ronda, porque en la primera no se llenaban las 2/3 partes que se requería para ser nombrada ministra. Fue el caso de Yasmín Esquivel Moza, que nada más logró 65 votos, lo que impidió que fuera nombrada y se fuera a una segunda ronda, lo que originó igualmente también que hubiera una sesión de 40 minutos. Fue el tiempo en la que negociaron, comentaron, hablaron, fue a puertas cerradas. Nunca se supo cómo se dieron estas pláticas, estas negociaciones, pero lo que sí se dejó ver es que la bancada panista se opuso completamente a esta terna, se opuso completamente, no a que participaran estas tres mujeres como aspirantes a ministras, sino que se diera ahí participación a Yasmín Esquivel Moza por la cercanía que tenía precisamente con Andrés Manuel López Obrador y por ser la esposa también del empresario. Ahí no sirvieron los argumentos que dieron, no sirvió de nada los pataleos de los panistas, Damián Cepeda y Gustavo Madero, quienes salieron finalmente enojados, abandonaron la sala de sesiones, no sin antes, obviamente, manifestar su oposición a esto en las boletas que les dieron para que depositaran en la urna, donde ahí se sabría si efectivamente iría a ser Yasmín Esquivel Moza ministra en la segunda ronda que se logró. Y sí, efectivamente, logró más de 90 votos en esta segunda ronda, una situación que ya se venía a esperar, dadas las negociaciones a las que están acostumbrados, y dado igualmente también, a la mayoría morenista, a la mayoría del partido Morena, que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados lo hay, y que esto lo aprovechan para poder aprobar las iniciativas que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así estuvo la situación allá en la Cámara de Senadores ayer, en la que, ya después con bombo y platillo se nombró a Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aplaudió, ya posteriormente pasó y saludó a todos y cada uno de los senadores, agradeció el haber sido favorecida con las elecciones, con las votaciones, que ya ayer ya oficialmente se le dio el nombramiento
de ministra y que se le informó al presidente de la República, así como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese fue el prietito en el arroz ayer en el Senado y hoy precisamente también en la conferencia mañanera con Andrés Manuel López Obrador, quien sí ni se inmutó ante la pregunta, ni se molestó, simple y sencillamente dijo: yo soy respetuoso de las decisiones de la Cámara de Senadores, de los diputados, ahí hay autonomía, ahí no hay problema de que yo tenga que hablar por teléfono y recomendarles a quien yo mande en la terna, a quien yo decida que pueda ir como aspirante a ministra o cualquier otra situación. No hay ningún problema en ese sentido, así me lo dijo tajantemente. No, ni siquiera hablo por teléfono, oye, ahí te encargo, ahí ves esta situación, por favor, ni al senador, ni a ningún diputado, ni a ningún otro funcionario. Dijo, aquí es un organismo autónomo, respeto ese organismo, respeto su decisión, y en ese sentido, bueno, pues ya se quedó Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, bueno, yo supongo que habrá más impugnaciones al respecto, que ya no se puede hacer nada, pero sí las reacciones en el sentido de que hay conflicto de intereses y que es esposa del cuate, del amigo, pues obviamente eso ya no se lo va a quitar, empezando con los antecedentes que tiene de que fue beneficiado con las obras, las magnas obras que se realizaron cuando el PG era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por ahí está es la raíz de la situación. Bueno, así se quedó, así nos vamos a ir. Quién sabe qué otras sorpresas vaya a haber más adelante en este sentido con algunos otros nombramientos que seguramente no nada más el PAN, el PRD, el PRI incluso vayan a impugnar o vayan a polemizar, a criticar en este sentido. Bueno, nos vamos inmediatamente con otro tema en el que también ha sido pues muy cuestionado Andrés Manuel López Obrador con respecto a los sindicatos. Estos sindicatos cuyos líderes se han enriquecido a costa de los trabajadores, cuyos líderes se han servido de estos puestos para tener pues una diputación, una senaduría, entre otros tantos puestos públicos, y también pues han logrado con las cuotas que cada trabajador entrega, bueno, pues hacerse de haciendas, hacerse de vehículos, hacerse de inclusive de aeronaves, y dejar también pues que sus hijos de estos pues tengan una buena vida, viajen en vehículos de lujo, en aviones de lujo, hasta las mascotas, como pues ya muchos sabemos quiénes son. Bueno, y en este sentido, primero nos vamos con Carlos Romero de Champs, quien a últimos días ha sido denunciado por varias organizaciones, principalmente por los de Pemex, donde se ha enriquecido, dicen, no es enriquecimiento inexplicable, es enriquecimiento explicable, donde pues se goza de una impunidad que ya quisiera cualquier delincuente de cuello blanco, y que además dicen, pues no le hacen nada. Según Andrés Manuel López Obrador iba a combatir la corrupción desde la raíz, y es hasta el momento que no ha hecho nada contra esos grandes líderes petroleros que se han servido con la cuchara gorda, contra esos grandes líderes petroleros que solo les ha servido estos cargos sindicales para enriquecerse, para hacerse de propiedades, de vehículos de lujo, para llevar una vida extraordinaria. También es el mismo caso del líder de ferrocarriles, Víctor Flores, quien pese a que ya no hay ferrocarriles, ya se desmanteló esa red ferroviaria en la que era pues muy hermoso viajar, ya no hay. Sin embargo, pues estos siguen viviendo de las cuotas sindicales que los obreros, que los trabajadores les dan, que les otorgan. Y mientras estos viven en condiciones miserables, mientras estos viven en condiciones que definitivamente tienen que estar buscando otras fuentes, otras entradas para que ellos puedan sobrevivir, bueno, pues sus líderes sindicales simple y sencillamente se dedican a gozar de la vida. Trabajadores que ha habido manifestaciones frente a Ferrocarriles Nacionales, frente al sindicato, frente al Zócalo, donde demandan que sean revisados los contratos salariales, que sean revisadas estas cuotas salariales que entregas.
en qué se destinan esas cuotas y evitar que estos líderes sindicales, bueno, utilicen estas cuotas para beneficio propio. Nos vamos a otro segmento, regresamos en un momento. Bueno, y regresamos aquí a www.entrecomillas.org, así mismo por Facebook, donde nos pueden seguir, donde nos pueden pues dar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas y alguna sugerencia que ustedes tengan para que nosotros podamos comentar posteriormente. Asimismo, les invito a que si tienen alguna denuncia, si fueron víctimas de abuso por algún policía, algún funcionario, que les pidan algún moche para que ustedes puedan hacer algún trámite, o si iban en la carretera, en las ver esa denuncia con para que nosotros bien políticos han sido diputados y senadores. Bueno, nos vamos también en el caso de este senador, también Napoleón Gómez minero, quien también fue denunciado en su momento por haberse robado miles de millones de pesos en cuotas, y que además para evitar la acción de la justicia, bueno, pues decidió irse a Canadá y desde allá, bueno, operar, seguir operando, seguir pues enviando a sus situación de los mineros. Y pese a las denuncias que había contra él, pese a que había obviamente también pruebas para poderlo juzgar, para poderlo también encarcelar, bueno, no sucedió nada. Él siempre argumentó que era simple y sencillamente una venganza política, persecución política, y era por ello que se tuvo que ir a Canadá para que de esta manera, bueno, pudiera continuar con su liderato. Bueno, Andrés Manuel López Obrador decidió traérselo para acá, decidió que no tenía nada que temer, ni nada, no debía nada, así es que, así de un plumazo decidió que fuera senador, y así como senador, bueno, está en ese momento, impunemente, vamos a decirle, gozando de ese fuero que le impide ser juzgado por los hechos que ya comentamos, y en las que además pesa sobre él, además de los empresarios mineros, pesa sobre él pues la muerte de los de la pasta de conchos, aquella situación en la que lamentablemente fallecieron varios trabajadores y que en su momento también la administración pues no hizo nada absolutamente, y obviamente Gómez Urrutia también pues se lavó las manos en ese sentido. Bueno, ahora sigue gozando de los millones de pesos que tiene, sigue gozando de las influencias y sigue gozando de la impunidad y del fuero que la senaduría le da, y que además, bueno, pues que Andrés Manuel López Obrador igualmente lo exoneró, y que él mismo lo defendió ante las críticas de la opinión pública, de la prensa, en la que decía no era más que un hombre perseguido, una persecución política que durante sexenios, desde Vicente Fox, pasando por Calderón y posteriormente por Enrique Peña Nieto, pues se le siguió dando, pero no es cierto, es un hombre probo, es un hombre inocente, es un hombre que no debe nada, y es un hombre que con el paso de esta administración del tiempo se va a demostrar que efectivamente era un perseguido político, y que posteriormente también se va a comprobar
que esos millones de pesos no se los robó, se los robó otras personas. Y no tenemos aún todavía los nombres, pero en cuanto los tengamos, igualmente los daremos a conocer. El caso de Martínez, ese líder del sindicato de electricistas, quien cuando pues se dio en el sexenio de Calderón la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, se pudo comprobar que pues generaba millones de pesos por las cuotas que los trabajadores le entregaban, y que además estas dio un rancho pues de extensa con cuadras de caballos pura sangre, con ganado fino, en la que bueno pues se daba también una larga pero una excelente vida. Bien, bueno, nos vamos, me piden que nos vayamos un corte, regresamos en un momento. Y regresamos ya a este último segmento en www.entrecomillas.org y Facebook. Bueno, nos vamos ya después de hablar de los líderes sindicales, de cómo se han enriquecido a costa de los millones de trabajadores que sufridamente entregan sus cuotas para que estos vivan tranquilos, vivan felices y vivan a todo lujo. Ahora nos vamos a ir a la Ciudad de México, donde el sistema de transporte colectivo, el metro, es un verdadero caos. En la que antes había horas pico para que uno decía entre las 7 y las 8:30 hasta las 9, 9:30, pues me espero, porque a partir de las 9:30 pues ya está tranquilo, ya todos entraron a trabajar. Y es la hora en que ya fácilmente voy a tomar el metro sin ningún problema. Bueno, pues ahora esta situación del sistema de transporte colectivo metro se ha vuelto un caos a todas horas. A todas horas ya hay hora pico, a todas horas todas las estaciones del sistema de transporte colectivo ya tienen un lleno en la que es difícil circular. No nada más en los andenes, sino también es muy difícil entrar a los trenes para que pueda uno irse a su destino. Es el caso que sucedió hoy en la línea B del metro que viene de Ciudad Azteca hasta Buenavista, en la que una compañera me decía, oye, duré prácticamente media hora para tomar el tren. Era un aglomeramiento tremendo, no pude llegar a dejar a mi hijo a la escuela, no pude llegar a un compromiso que tenía y de pilón llegué tarde a mi trabajo. Así es que no nada más soy yo, sino son millones de usuarios que padecen esta situación cuando las autoridades del sistema de transporte colectivo se limitan a decir por el autobús que la circulación de los trenes será lenta no, nada más dicen que será lenta. E inclusive que no nada más en este caso en la que pues
hay estos problemas de aglomeración en la que tardan hasta 10, 15 minutos los trenes para arrancar, no nada más en las estaciones, sino también entre cada estación, en los túneles, ahí se quedan, generando obviamente la molestia de los millones de usuarios. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque ya ha sido muy frecuente esta situación. Estaciones o terminales como Pantitlán, Observatorio, Indios Verdes, Universidad, entre otras, dicen, ya es un caos, a partir de las 6 es imposible transitar por ahí. Es un mundo de gente que pasa por ahí y que tienen que esperar 15 minutos estos trenes para poder meterse, para poder viajar e ir a su destino. Es un caos, ¿por qué? Porque las autoridades del sistema de transporte colectivo no han hecho nada para mejorar el servicio. No han hecho nada inclusive para dar mantenimiento que se debe realizar constantemente a los trenes. Y estos obviamente con el paso del tiempo, con el trabajo arduo que se hace, pues obviamente van demeritando, obviamente se van desgastando y con ello pues no van dando al 100% que se requiere hacer. Ese aumento de 2 pesos, porque costaba de 3 a 5 pesos, ha servido para nada, pese a que son millones y millones y millones de usuarios los que utilizan, pues este dinero que se incrementó en el costo del boleto no ha servido más que para ocasionar caos y no hemos visto que haya mejoras en el sistema de transporte colectivo. Ahora, con la entrada de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, se esperaba que hubiera un cambio inmediato, porque ella lo prometió, que iba a darle prioridad al sistema de transporte colectivo, al transporte público, y es el momento que no hemos visto nada. Empezando también con los atracos, con los asesinatos que se dan en el transporte público, y en los que dice, pues vamos a ver si con un elemento de seguridad, con un policía, pues inhibimos a los delincuentes, los espantamos y de esta manera, pues que ya no haya más atracos. Claro que se lo va anunciando siempre con bombo y platillo, pues obviamente los delincuentes se van a dar cuenta y no lo van a hacer, o van a ubicar a quienes son los policías, igualmente los van a someter y de esta manera sigan ellos delinquiendo. Y volviendo al caso del sistema de transporte colectivo, también nos comentan los usuarios que es un peligro el hecho de que en cada terminal se esté dosificando la entrada de los usuarios. ¿Por qué? Porque llega a determinado tiempo en que se llena el andén, ya no caben más usuarios y es cuando se detiene su circulación. A cada 3 minutos se les va dosificando. Pero el problema no es ese, el problema es que hay un accidente, sucede un accidente, un temblor, un incendio, cualquier situación que usted quiera suceder, esas son auténticas trampas mortales para los millones de usuarios que están ahí. Porque les cierran las puertas y el paso para estos usuarios no es más que por 4, por 6, cuando estas deben de ser completamente hasta de 10 metros. Y si sucede algo, va a haber una situación trágica que lamentar. Y desde hace tiempo hemos estado anunciando esta situación, hemos estado advirtiendo, no somos nosotros, son los usuarios quienes ven constantemente los riesgos que ellos corren con estas situaciones. Son los usuarios quienes constantemente han estado denunciando a los vagoneros, a quienes se ponen ahí en medio de los andenes cuando el tránsito humano allí pues es excesivo. Y siempre hay una situación en la que se denuncia, hay alguna situación trágica y cuando entran las autoridades, pero no pasa de ahí. Entonces dicen, aquí necesitamos que las autoridades del sistema de transporte colectivo y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haga algo al respecto. Que ahora sí meta mano ahí, porque no es posible que nada más se están enriqueciendo los del sindicato, volviendo otra vez a los líderes sindicales, a los del sindicato del sistema de transporte colectivo, pues que nada hacen, y que también las autoridades hagan algo efectivamente, algo verdadero para que esta calamidad acabe ahí en el metro. En todas las estaciones del metro hay una situación de esta naturaleza, lo que sucedió hoy en la mañana, en la que nada más se remiten a enviar vía tweet
un comentario dando un argumento que para nosotros no es válido y que además millones de usuarios ni siquiera lo van a ver. Sería bueno que los usuarios supieran efectivamente las causas por las cuales hubo esa demora, las causas por las cuales están padeciendo esta situación. En el tweet nada más se limitaron a decir que se tuvo que retirar un convoy, un tren, porque había fallas en el sistema eléctrico y por eso pues se dio este retraso, esta aglomeración. Pero no nada más es el sistema eléctrico, es todo, aparte de la suciedad, del estado, que las ventanas sucias, rayadas, el piso completamente asqueroso, ya no tienen ni siquiera los linoleos, se ven las tablas ahí, y eso no debe de ser, cuando se aumentó a 5 pesos. Entonces, un fuerte llamado a las autoridades del sistema de transporte colectivo y a Claudia Sheinbaum que se ponga a trabajar, que no se enoje Claudia Sheinbaum cuando la cuestionamos, cuando la detenemos en la calle, cuando vemos que está circulando. ¿Sabe qué es lo que dice? No puedo hablar ahorita, lo tengo que hablar con mi asesor, con mi buena fuente, porque ella sí es confiable. ¿Quién es esa fuente que sí es confiable? No lo sabemos. Pero aquí es lo que le pedimos, lo que le exigimos como ciudadanos en lo personal, es que efectivamente se ponga a trabajar, efectivamente haga las cosas y que no se ofenda ni se enoje, que no se ofenda ni se enoje cuando le cuestionamos, porque además es su obligación, le pagamos porque haga su trabajo, a que se acuerden las autoridades que fuimos la ciudadanía quienes los llevaron ahí, a senadores, a diputados, a jefes de gobierno, inclusive al presidente, y que ahora con esta apertura democrática que andan cacareando por todos lados, y que no, ahora sí hay apertura, hay democracia para todo, vamos a contestar, va a haber transparencia, va a haber, si ustedes quieren saber cuánto ganamos, lo van a saber, si ustedes quieren saber cuánto cuesta una hora, lo van a saber, si ustedes quieren saber qué es lo que comemos y dónde comemos, lo van a saber. Aquí no va a haber funcionario que tenga vehículo de lujo, que tenga auto blindado, que se vaya al restaurante de categoría a beberse un vino de 400, 500 pesos o hasta más, a beberse una langosta de 1,000 pesos, 1,800. Aquí va a haber transparencia y va a haber democracia y en ese sentido no hay por qué preocuparse. Pero no lo vemos, en la práctica no lo vemos y al contrario se enojan, se molestan, principalmente doña Claudia Sheinbaum, la doctora doña Claudia Sheinbaum, quien se nos ocurrió pues abordarla, preguntarle sobre la situación que está sucediendo allí en el Zócalo capitalino, con todas esas tiendas que se ponen ahí, que ya es un auténtico muladar, que ya es un auténtico circo, y la señora dice simple y llanamente, no lo sé, ya lo estamos viendo, pero además no acostumbra a hacer entrevistas en la calle, como quien dice, entrevistas banqueteras. Se acabaron esos tiempos en que los funcionarios a uno los podía detener, les podía preguntar y sin ningún rubor, sin ningún problema, contestaban. Sin embargo, pues a doña Claudia Sheinbaum siempre le ha molestado eso, inclusive me atrevo también en las mañaneras, en las conferencias que ella acostumbra hacer a partir de las 10 de la mañana, siempre las preguntas son a modo y siempre hay una lista de reporteros para que quieran hacer sus preguntas. Y le pregunta, ¿y qué vas a preguntar? Necesitamos saber qué vas a preguntar porque no vayas a molestar a Claudia Sheinbaum y se vaya a enojar. Entonces, por entrar, pues que tome el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, donde ahí no hay ninguna lista de reporteros que vayan a preguntar, donde ni siquiera por ser un medio nacional o ser un medio importante les dan prioridad. No, ahí sí hay democracia en ese sentido. Que no responda y que dé vueltas a las preguntas es otra cosa, pero lo mismo debe hacer Claudia Sheinbaum en este sentido. Bueno, pues no queda más que despedirse y agradecerles la atención a este espacio y que nos sigan viendo en www.entrecomillas.org, igualmente por Facebook. Esteban Durán le agradece, le saluda, muchas gracias en este espacio de A Tiro de Piedra. Hasta mañana.